Podcast. Lo mejor está por escuchar. A pesar de las advertencias de sus supervisores, una trabajadora se ha atrevido a copiar a mano un comunicado que la dirección de la compañía textil donde está contratada ha colgado en el tablón de anuncios. El documento acusa al sindicato de intentar desplazar a los empleados blancos en favor de los negros. No es cierto, pero los jefes saben que despertar los prejuicios racistas es el camino más rápido para lograr la división entre la plantilla. Esta empleada es despedida tras una tensa reunión donde no se deja intimidar, en una de esas pequeñas oficinas de muebles oscuros y luz tenue. Todo estaba preparado de antemano. Sus jefes han llamado a la policía para que la expulse. Ella camina por medio de la fábrica, seguida de los uniformados, bajo la mirada atenta de sus compañeras. De repente, toma un trozo de cartón abandonado y escribe sobre él la palabra Union, sindicato en lengua inglesa. Se sube a una mesa y sujeta el cartel en alto. Se gira para que todo el mundo lo pueda leer, entre el ruido ensordecedor de la maquinaria y el vapor que sale de las tuberías. Poco a poco, las demás empleadas, que al principio dudan sobre qué hacer, empiezan a apagar los telares, una tras otra, mientras se cruzan de brazos. Al cabo de unos minutos, la fábrica está en silencio. Esta escena pertenece a la película Norma Rae, dirigida por Martin Reed, y está ambientada en la época de las hoy olvidadas luchas laborales en el Estados Unidos de la década de los 70. La protagonista, interpretada por la actriz Sally Field, es una trabajadora que tras años de soportar las pésimas condiciones laborales, asume un rol crucial en la organización sindical en su lugar de trabajo. A través de su historia, la película aborda la precariedad laboral, el feminismo y la lucha colectiva. Norma Rae vive en una pequeña ciudad sureña donde la principal fuente de empleo es la planta textil donde está contratada, que no solo determina la vida económica, sino también el ritmo de la vida social. Norma trabaja largas horas en un ambiente opresivo, bajo la vigilancia de los supervisores y el constante sonido atronador de los telares. El personaje de Norma se lo debe todo a la trayectoria de Crystal Lee Sutton, la sindicalista que inspiró la película. Sutton trabajaba en una planta textil en Carolina del Norte y fue despedida por su activismo sindical, tras llevar a cabo la icónica protesta del cartel de Union. Uno de los aspectos más interesantes de la película es cómo retrata la doble condición de explotación que enfrentan las mujeres trabajadoras. No solo tienen que lidiar con un contexto laboral adverso, sino también con las expectativas sociales y familiares que recaen sobre ellas. Norma es madre soltera, lo que añade una carga adicional a su vida diaria. Esta doble presión es una realidad para muchas mujeres de clase obrera, que a menudo deben asumir el rol de cuidadoras y proveedoras al mismo tiempo. El siglo XX es la hora inaugural de la historia para las mujeres del mundo, dijo la sindicalista norteamericana Raymond Robbins en 1917. Algunas de aquellas mujeres tuvieron su película, otras muchas no. Para ellas va dedicado este capítulo de todas las veces que ganamos. Que gobernemos desde el sindicalismo español. Los sindicatos vamos a tratar de impulsar las movilizaciones. Y si saldremos cuando la ciudadanía... Todas las veces que ganamos. Una historia de nuestras victorias colectivas. Episodio 3. Mujeres. En el verano de 1974, Tarragona se convirtió en el centro de uno de los conflictos laborales más intensos de la dictadura tardofranquista. Con el régimen en sus últimos años, las tensiones laborales y políticas estaban en su punto álgido, y las huelgas, aunque prohibidas por la legislación franquista, empezaban a multiplicarse en distintos puntos del país. Pocos podían prever que una pequeña fábrica textil, operada principalmente por mujeres, encendería la chispa que llevaría a Tarragona a ser la segunda provincia española en número de horas no trabajadas en ese año. Valmeline era una marca textil de capital alemán que operaba desde principios de los 60 en las afueras de Tarragona, cerca del barrio obrero de Torreforta. Desde sus inicios, había sido una fuente de empleo estable para las jóvenes de la localidad, muchas inmigrantes andaluzas y extremeñas, quienes a menudo sin experiencia previa en el sector, aprendían el oficio de la confección directamente en la fábrica.
La fábrica funcionaba bajo un sistema de destajo, lo que significaba que las trabajadoras solo podían ganar un salario completo si cumplían con la fabricación de un número de unidades impuesto por la dirección. Este sistema obligaba a la plantilla a mantener un ritmo extenuante, sin margen de pausa. Sin embargo, lo que realmente sostenía a las trabajadoras era la red de compañerismo que habían comenzado a tejer. Con el paso del tiempo, aquellas mujeres no solo compartían dificultades diarias en su fábrica, sino que también empezaron a desarrollar actividades en su tiempo libre que fortalecían su sentido de comunidad y apoyo mutuo. El entonces sindicato clandestino Comisiones Obreras había comenzado a infiltrarse en el Sindicato Vertical Franquista, la única organización laboral permitida por la dictadura. A pesar de la represión, Comisiones Obreras logró ganar las elecciones sindicales de 1971 en aquella empresa, lo que supuso un cambio drástico en la dinámica de poder dentro de la fábrica. Para cuando estalló la huelga en 1974, las trabajadoras ya habían pasado años acumulando fuerzas. Tarragona poseía un tejido industrial diverso, con industrias químicas, metalúrgicas y tabacaleras que empleaban a muchos trabajadores. Por contra, en 1974, el ramo textil se enfrentaba a serios problemas estructurales devenidos de la crisis del petróleo y la contracción del mercado internacional. El conflicto que nos ocupa no era solo una cuestión de salarios, se trataba de una lucha por la dignidad de las trabajadoras. Eran mujeres jóvenes, muchas de ellas solteras o con hijos pequeños, que sostenían a sus familias con su esfuerzo diario. Lo que nadie esperaba era que la huelga que empezaba en una pequeña fábrica de confección tendría un impacto tan grande en todo el país, convirtiéndose en un símbolo de resistencia obrera en uno de los momentos más críticos de la dictadura franquista. A medida que avanzaba 1974, la tensión en la fábrica se hacía cada vez más palpable. Las operarias comenzaron a mostrar su frustración con mayor claridad. Mientras cosían, algunas veces cantaban para mantener el ritmo y aplacar el tedio. Al igual que ensamblaban las piezas de las miles de camisas que producían en un día, juntaron las melodías más conocidas de la época con letras que inventaban y que hablaban de su vida y su trabajo. Pronto estuvo prohibido cantar entre aquellos muros. Hacíamos cosas en conjunto que unieran actividades. María Pilar Fernández, antigua trabajadora de Valmeline. Documental Trabajadoras de Seidensticker Valmeline, de la periodista Berta Ramos. En un principio se comenzaba a cantar. Era como una forma de expresarse y se empezaba por algunas secciones. Y también al final las canciones iban de reivindicación en protesta con letras dedicadas a la dirección y a los encargados y a los cronometradores. Y la verdad es que esto animaba y creaba muy buen ambiente. La gota que colmó el vaso llegó a finales de junio, cuando la firma anunció un nuevo sistema de destajos aún más opresivo que el anterior. Este sistema no solo incrementaba la carga de producción, sino que resultaba en una reducción efectiva de los salarios. El ambiente en la fábrica, ya de por sí agobiante, se volvió insoportable. El 2 de junio de 1974, las trabajadoras decidieron que ya era suficiente. En un acto de desafío, toda la plantilla detuvo las máquinas durante 1 hora. Fue un gesto audaz, pero también arriesgado, ya que las huelgas estaban estrictamente prohibidas bajo el régimen franquista y se castigaban con severas sanciones. La reacción de la dirección fue ignorar el paro por completo. No hubo ninguna respuesta ni señal de disposición a negociar. Pero las mujeres de Valmeline no se dejaron intimidar. Al día siguiente, 3 de julio, decidieron ampliar la protesta. Esta vez, las máquinas permanecieron paradas durante 1 hora y media. El seguimiento del paro fue casi total, y el silencio de la fábrica, normalmente dominada por el ensordecedor sonido de los telares, era completo. Un vacío sonoro que significaba una declaración de lucha. Las trabajadoras habían logrado detener la producción y con ello obligar a la patronal a reconocer su poder colectivo. La dirección, preocupada por el impacto económico que la paralización podía tener, finalmente cedió a una de las primeras demandas: retirar los nuevos destajos. Uno de los elementos clave que permitió que el conflicto trascendiera los muros de la fábrica fue la acción organizada de los piquetes informativos. Las trabajadoras decidieron salir de Valmeline y dirigirse a los polígonos industriales cercanos, donde informaban a otros sectores
de la situación que se vivía en la fábrica. Este contacto con la clase obrera de la región permitió que la huelga ganara apoyo solidario más allá del lugar del conflicto. Al verlas, los obreros exclamaban: «¡Ahí vienen las batas rojas!». Además, estas acciones ayudaron a organizar una caja de resistencia, un fondo económico colectivo que permitió sostener la movilización durante el tiempo que fuera necesario. Las trabajadoras lograron recaudar una cantidad importante para la época, 100.000 pesetas. Este fondo permitió que las huelguistas pudieran continuar con la paralización de la producción sin temer por la supervivencia de sus familias. En los días que siguieron, las asambleas en la parroquia de Torreforta se convirtieron en el centro de operaciones de la protesta. A medida que la huelga tomaba forma, las trabajadoras comenzaron a perfilar sus demandas. Un salario base digno para todas, una manera de producir más razonable y la eliminación de las categorías laborales que perpetuaban la desigualdad salarial dentro de la fábrica. Con cada día que pasaba, aquella protesta se convertía en algo más grande. La resistencia de las obreras de Valmeline estaba llamando la atención a toda la ciudad de Tarragona, llevando su lucha más allá, hacia un escenario que involucraba a la numerosa clase trabajadora de la región, algo que la dictadura franquista temía por encima de todo. La dirección, cada vez más desesperada por retomar el control, decidió tomar una medida drástica. El 15 de julio, apenas 2 semanas después del inicio de los primeros paros, la dirección de la fábrica anunció el despido de más de 160 trabajadoras. Para muchas, era un golpe devastador. Perder su ocupación no solo significaba un impacto económico inmediato, sino la amenaza de ser excluidas permanentemente del mercado laboral local, en un contexto donde las oportunidades para las mujeres eran limitadas. En lugar de ceder a las demandas de las trabajadoras, los empresarios optaron por la represión. Poco antes de que se anunciara el despido masivo, la Magistratura de Trabajo emitió sanciones contra varias de las principales líderes sindicales, entre ellas Pilar Fernández Caro, Matilde Dorado Molina y Anaclia Pradels. Estas sanciones fueron una advertencia de lo que estaba por venir, pero lejos de desanimar a las huelguistas, solo sirvieron para fortalecer la solidaridad entre ellas. El despido masivo significaba una represalia directa a la organización y a la creciente presión que estaban ejerciendo. En lugar de retroceder, las trabajadoras intensificaron la huelga. El conflicto ya no solo trataba de mejorar sus condiciones laborales, sino también de defender sus derechos democráticos. El lunes 12 de agosto, los despidos fueron seguidos de una dramática acción por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La policía fue enviada a desalojar la fábrica. El desalojo fue violento. Las trabajadoras fueron expulsadas a la fuerza. Las operarias decidieron llevar su lucha más allá de los piquetes en las puertas de la fábrica. Con la ayuda de otras organizaciones sindicales y obreras de Tarragona, las huelguistas comenzaron a llevar a cabo manifestaciones en las calles de la ciudad. La represión no tardó en llegar. El régimen franquista, que aún controlaba férreamente cualquier tipo de manifestación pública, envió a la policía para disolver la marcha. Las imágenes de las mujeres con sus batas rojas siendo arrastradas por la policía resonaron en la ciudad. María Gallego, antigua trabajadora de Valmeline, documental Trabajadoras de Seidensticker Valmeline. Estábamos en la Rambla, evidentemente los grises iban a por nosotros, apretamos a correr, te escapabas por donde podías. Y si no llega a ser por un camarero que salió a la puerta, me pegó el tirón, me metió en el bar, como si yo estuviera tomando café. Claro, el sudor caía, que era un contento. Pero si no llega a ser por él, a mí aquel día me hubieran dado lo que no tiene nombre. Los trabajadores del sector químico, del metal y del tabaco, quienes también enfrentaban sus propias luchas contra la precarización y los bajos salarios, se sumaron al movimiento, proporcionando apoyo logístico y económico a la huelga. Las redes sindicales y de base en los barrios obreros organizaron recaudaciones de fondos adicionales para la caja de resistencia, y muchas familias ofrecieron alimentos y recursos a las huelguistas para ayudarles a sobrellevar los largos días de paro. A medida que avanzaba agosto, la situación se volvía cada vez más insostenible. La producción llevaba semanas detenida y las pérdidas económicas comenzaban a ser significativas. Sin embargo,
más que la presión económica, lo que realmente preocupaba al régimen franquista era que el conflicto en Valmeline pudiera convertirse en una chispa que desencadenara un estallido social más amplio. Las batas rojas, su uniforme de trabajo, habían adquirido un poderoso significado durante la huelga. La policía llegó a confiscarles su uniforme durante algunas manifestaciones. En respuesta, las huelguistas comenzaron a marchar solo en ropa interior debajo de sus batas. En un régimen tan conservador y represivo como el franquista, la idea de ver a una mujer en bragas y sujetador dejó a los agentes desconcertados. Ante esta situación, la policía optó por permitirles seguir usando uno de sus más poderosos símbolos. Finalmente, a finales de agosto, la tenacidad de las trabajadoras dobló el brazo a la dictadura. Las autoridades franquistas, conscientes del riesgo de que aquella lucha se extendiera a otros sectores y se convirtiera en un foco de desestabilización, exigieron a Valmeline que retomara las negociaciones. El resultado fue una serie de concesiones que significaron un importante paso adelante. Las más de 160 trabajadoras que habían sido despedidas durante el conflicto fueron readmitidas en la fábrica. Se consiguió una mejora significativa en los salarios bases. Se acordó modificar el sistema de destajo, estableciendo una fórmula más justa para calcular el rendimiento y los incentivos. La empresa se comprometió a iniciar negociaciones para un convenio específico para Valmeline. La huelga se había convertido en un ejemplo de la capacidad de organización y resistencia de la clase obrera. La fuerza demostrada sirvió como inspiración para otros sectores y consolidó a las mujeres como un eje central de las luchas laborales en España. Esta disputa dejó una huella profunda en la conciencia colectiva de la ciudad. La solidaridad, tejida durante esos meses entre trabajadoras y otros sectores obreros, no se desvaneció al finalizar la huelga, sino que se consolidó fortaleciendo a los sindicatos, lo que sería crucial para futuros conflictos laborales en la región. Las batas rojas demostraron que a través de la unidad y la lucha era posible desafiar incluso a las empresas más poderosas y al régimen dictatorial. Uno de los aspectos más alarmantes para el régimen franquista fue la activa participación de organizaciones políticas y sindicales clandestinas, como comisiones obreras, el Partit Socialista Unificat de Cataluña y grupos más radicales como el Topo Obrero, de tendencia socialista autogestionaria. El sindicalismo no solo se convirtió en una herramienta para luchar por los derechos laborales, sino que también ofreció a las trabajadoras un nuevo espacio de socialización. Encontraron en la lucha sindical una forma de construir redes que trascendían el ámbito laboral y se extendían a sus barrios y comunidades. La dimensión ciudadana fue clave. Las manifestaciones no solo se limitaron a la fábrica, sino que se trasladaron a los barrios obreros, como Torreforta y Bonavista, donde los vecinos apoyaron activamente a aquellas mujeres. Lo que hizo especialmente significativo al conflicto de Valmeline fue que estas operarias encontraron en su lucha laboral una expresión para sus problemas como mujeres, jóvenes e inmigrantes. Se constituyeron en un nuevo sujeto político. Este liderazgo femenino no solo transformó la fábrica, sino que también influyó con autoridad en el resto de la clase trabajadora, al demostrar que la organización y la resistencia eran posibles, incluso en las circunstancias más adversas. Las fábricas de conservas de pescado han sido un motor económico para las costas de Galicia y Cantabria desde hace más de un siglo. Durante generaciones, miles de mujeres han encontrado en esta industria su única fuente de sustento, en una ocupación que muchas veces comenzó en su niñez. Sin embargo, a pesar de ser la columna vertebral de la producción, el reconocimiento de sus derechos ha sido una batalla constante. En 1989, se produjo el encierro y la huelga de hambre de las obreras de la fábrica Odosa contra su cierre. Fue en ese momento cuando las empleadas descubrieron que muchas de ellas no tenían ni derecho a paro o indemnización, porque después de 40 años de trabajo, algunas no las habían dado de alta ni en la seguridad social. En Odosa, que las empleadas entonaran canciones tenía un significado radicalmente contrario al de las batas rojas de Tarragona. Cantaban por imperativo de los supervisores, que querían asegurarse que de esta forma no comieran el marisco que enlataban.
Los aseos de mujeres en la fábrica estaban cerrados con llave. Cuando había una baja por maternidad, te daban en mano 3.000 o 4.000 pesetas y el encargado te decía: ¿qué? ¿Otro polvo?, contaba una trabajadora al diario El País hace unos años. El contexto de la huelga que nos ocupa es claro. Las empresas de conserva de pescado, aunque esenciales para la economía de estas regiones norteñas, han mantenido a sus trabajadoras en el furgón de cola de la industria alimentaria. Con salarios que apenas superaban el umbral del salario mínimo y un escenario laboral que perpetuaba la discriminación por razón de sexo, estas mujeres decidieron decir basta. Lo que comenzó como un conflicto sobre el convenio colectivo dio como resultado uno de los paros más secundados en nuestro presente, un acontecimiento que merece ser recordado. En enero de 2022, tras meses de negociaciones fallidas, los sindicatos Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y la Confederación Intersindical Galega decidieron convocar paros para exigir mejoras significativas. La principal demanda era una subida salarial que permitiese a las trabajadoras recuperar su poder adquisitivo. Pero las reivindicaciones iban más allá del dinero. Las trabajadoras también pedían equidad en los derechos de conciliación familiar y una reducción de la temporalidad que las mantenía en la cuerda floja, sin estabilidad laboral. En muchas conserveras, apenas la mitad de las empleadas tenían un contrato fijo, mientras que el resto debía conformarse con empleos temporales o fijos discontinuos, que dependían de las campañas pesqueras. En 2022 decidieron que ya era hora de cambiar las reglas del juego. El 21 de enero amaneció con un silencio inusual en las fábricas de conservas de Galicia y Cantabria. Las líneas de producción, que día tras día bullían con el sonido de las máquinas y el trabajo incansable de miles de mujeres, quedaron vacías. Las puertas, en cambio, se llenaron de trabajadoras que, con pancartas en mano y el corazón lleno de rabia, decidieron parar. Más del 90% secundó la huelga en un gesto de valentía que pocos esperaban en un sector históricamente silenciado. Habían llegado al límite. El problema no era solo el dinero. Durante años, las mujeres de las conserveras habían soportado la brecha salarial, una diferencia humillante de hasta 200 euros al mes respecto a sus compañeros hombres, que realizaban tareas mecánicas o de supervisión. En cada esquina de las fábricas cerradas se exigía algo tan concreto como justicia y reconocimiento. En las calles de Santoña o Vilagarcía se sintió el eco de las generaciones que habían trabajado en las fábricas de enlatado, de anchoas y de marisco. Madres y abuelas que, sin saberlo, habían preparado el terreno para este momento de rebelión. Era el momento de romper con la precariedad que había definido sus vidas durante décadas. Las 3 jornadas de paros lograron un hito que no es nada fácil de conseguir: paralizar por completo la producción en las 2 regiones más importantes para la industria conservera. Las calles de Vigo y de Boiro se llenaron de manifestantes para arropar a unas trabajadoras que exigían un convenio colectivo digno, que reconociera económicamente no solo su esfuerzo diario, sino también su derecho a la conciliación familiar. El impacto fue inmediato. La patronal, que hasta ese momento había mostrado una actitud de intransigencia, tuvo que reconsiderar su postura. En febrero de 2022 se alcanzó un preacuerdo entre los sindicatos UGT y CIG con la patronal, lo que marcó un paso rotundo hacia la mejora de las condiciones laborales en aspectos como las alzas salariales. Sin embargo, Comisiones Obreras no firmó este preacuerdo, alegando que no se había logrado la tan esperada equiparación salarial. En la práctica, esto provocaba que un trabajador con la categoría profesional de ordenanza, cuya labor es de apoyo administrativo, tuviera un salario un 9% superior al de la maestra de producción, puesto generalmente ocupado por mujeres, que poseen la categoría más alta y más especializada. Comisiones Obreras calificó este convenio de machista. Aun ganando, no siempre se gana del todo, sobre todo cuando aparece un elemento de discriminación salarial de sexo, que los empresarios supieron jugar en el momento adecuado para romper la unidad de acción. ¿Recordáis la película del principio de este capítulo? Cómo la dirección de la fábrica textil intenta dividir a la plantilla, enfrentando a los obreros blancos con los negros. Hay dinámicas que nunca cambian. Sin embargo, más allá del convenio,
Lo que esta huelga dejó fue un legado. Fue una declaración de poder colectivo, una demostración de que la unión entre la clase obrera puede cambiar el rumbo de las cosas. Algo había cambiado. Las trabajadoras ya no eran las mismas. Sabían que aunque el camino por recorrer era largo, habían dado un paso decisivo hacia la igualdad. Esto es la conciencia de clase. Al igual que Norma Rae en aquella escena icónica en la que la protagonista sostiene el cartel donde se lee sindicato, las trabajadoras de Valmeline en 1974 y las conserveras de Galicia en 2022 alzaron su propia bandera de resistencia. El legado de estas luchas nos recuerda que la verdadera fuerza reside en permanecer juntos. Las mujeres de esta historia, nuestra historia, lo demostraron una vez más en un periodo que abarca medio siglo. Cuando nos organizamos colectivamente, cuando peleamos por lo que es justo, estamos construyendo un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para quienes nos seguirán. Ese es el poder transformador de la clase trabajadora, la capacidad de cambiar el curso de la historia y de hacer que esas victorias resuenen por generaciones. Por eso, hay que narrar todas las veces que ganamos. Todas las veces que ganamos, un podcast de Comisiones Obreras producido por Podium Podcast. Guión y narración, Daniel Bernabé. Voz, Raquel García. Diseño sonoro, Daniel Gutiérrez. Técnico de grabación, Alejandro Fernández. Producción ejecutiva, Branded Content Podium, Elia Fernández. Productor, Chevy Dorado. Ya disponible en tu sitio favorito de podcast.